Muy buenas noches, bienvenidos al programa La de 8, donde los periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana. Nos encontramos en esta ocasión Georgina Gagiola. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar contigo. Hoy no tenemos a Eduardo Ruiz Gili, que tuvo ahora sí que una misión laboral. Pero bueno, aquí estamos para hablar sobre exactamente cuál será la nota que mañana veremos en los encabezados. ¿Tú cuál traes, Georgina? La mía se llama 47 años después. 47 años después. Y la mía se titula Japón en llamas, damas y caballeros. Pero vamos a comenzar con Georgina Gagiola y su información. 47 años después, ¿qué? Así es. ¿Qué? Bueno, ¿tú te acuerdas de estos escándalos de abuso sexual que sacó a la luz el periódico The Boston Globe? Justamente y también la película se llamaba Spotlight, porque Sí. habían sacado a la luz todos estos Sí. casos de abuso sexual. No, que perdón que te interrumpa, que la película es fantástica, gana el Oscar como mejor película y es una película muy valiente que nos habla de cómo estos periodistas, a pesar de toda la resistencia de parte de la sociedad civil y de los obstáculos puestos por la iglesia, investigan, pero investigan además. Esto ocurre hace muchos años, no teníamos la conectividad que tenemos ahora y logran investigar y sacar a la luz casos espeluznantes de víctimas de curas pederastas. Así es, y esa película trata en los años 70, imagínate todo lo que no sabemos antes, ¿no? Sobre estos casos. Pero finalmente, bueno, el ex cardenal Theodore McCarrick enfrentará a la justicia por abuso sexual de un menor hace 47 años y se enfrenta a la justicia, tiene 91 años, va a ir a prisión. Bueno, va a haber el juicio, pero lo que es muy grave es que la iglesia en 2018 lo expulsó, de la iglesia católica y es el Sí, primer... pero a ver una cosa, perdón que te interrumpa, pero es muy distinto que te expulsen y te excomulguen que acabes en el frescobote. Son dos cosas muy distintas, porque la mayoría de estos delincuentes estaban protegidos o están protegidos por la iglesia y entonces los mandan a casas de retiro, los mandan a tratamientos, pero no acaban en la mayoría de los casos donde tienen que acabar, que es en la cárcel, Georgina. Exacto, pues esa es la nota, que es el primer el rango más alto que va a enfrentarse ya a cargos criminales en Estados Unidos. Es Sí. la Iglesia Católica en Estados Unidos y estos casos fueron en Boston, justamente, en Massachusetts, justamente por ahí lo del periódico. Y bueno, finalmente, pues 47 años después de toda una lucha por llevarlo a la justicia, la va a enfrentar. Y también lo que pasó es que el Vaticano cambió su ley canónica. Sí. Es el mayor cambio desde 1983. O sea, desde el año 83, la ley canónica, que no creo que sea lo más activa y propositiva, está cambiando desde el año 83, damas y caballeros. No, pero además no incluía, porque ahora va a criminalizar el abuso sexual, el estupro, todas estas, el Prácticas espeluznantes, encubrimiento. el encubrimiento, todo eso, bueno. Que no lo incluía la ley canónica y entonces el Papa Francisco lo ha puesto ahora en esta nueva ley. Es un gran cambio para la Iglesia Católica que finalmente pues se enfrenta ya a reconocer, a dejar de encubrir a sacerdotes que han abusado. Pero, Georgina, perdón que te interrumpa, pero es muy distinto que esté en una ley canónica a que realmente lo vayan a hacer. Bueno, pero claro, pero la justicia es otra cosa, ¿no? O sea, No, el derecho, tú eres abogado. Yo lo sé, por supuesto, es lo que te digo. Si tú lees las leyes, dices qué padres, qué bonitas, qué todo. El asunto es la praxis. Y viene al caso, por ejemplo, ahora que está tan en boga la denuncia por parte de mujeres que han sido víctimas de violación, etcétera. Pues sí, el problema no es porque están denunciando, el problema es que las autoridades trabajen al respecto y que tengan los protocolos para tratar a estas víctimas, porque lo que ocurre normalmente es que las revictimizan. Claro, bueno. Ese es el problema. Bueno, finalmente ya está en la ley, que no existía, y creo que es un buen paso, al menos, por lo menos se van a están investigar estos reconociendo. casos. Pues sí, porque también hay otra cosa, se han dado cuenta de la cantidad de adeptos que ha perdido la Iglesia Católica justamente por estos comportamientos de encubrir, de negar y de no estar receptivos a lo que sus feligreses piden, que es la verdad.
Sí, porque además fíjate que los papás muchas veces son los que dicen, ve con el padre para que te explique, para que ya sabes, que reces, para que tengas un mejor comportamiento, que fue el caso de este menor. Y a veces los papás tampoco quieren aceptar que está sucediendo algo así, ¿no? No, a ver, porque les aterra el saber que esto pasó y prefieren meter la cabeza en la tierra como una avestruz. Exacto. Pero hay un libro que les recomiendo que se llama El Círculo del Poder o La Espiral del Silencio, que te cuenta perfectamente cómo operan las mentes de estos chicos y chicas que han sido abusados por un jerarca de la iglesia, por un sacerdote. Fíjense qué triste, pero en la mayoría de los casos estos chicos piensan que esto es así, o en segundo lugar piensan que al ser una persona que trabaja en la iglesia católica es una divinidad, y entonces callan. ¿Y qué pasa? Años después, esto obviamente empieza a supurar y comienzan las depresiones, intentos de suicidio por parte de estas víctimas y otras cosas terribles, porque sí entra en un terreno muy complejo. Tus padres te mandan con un sacerdote para que te ayude a orientarte y resulta que ese señor te viola o abusa de ti. Entonces, ¿cómo lo procesa un chiquito o una chiquita? Entonces, lean ese libro, se lo recomiendo muchísimo. Se llama El Círculo del Poder o La Espiral del Silencio, para que entiendan qué pasa con las psiques de estas víctimas, que es tan interesante. Y bueno, cambiando de tema, mi titular se llama Japón en llamas. ¿Por qué se llama Japón en llamas? Porque Japón, a pesar de todos los protocolos, las medidas, las camas de cartón y todo lo que ha hecho para detener el COVID, pues no ha resultado victoriosa su estrategia, ya que tienen actualmente, según las estadísticas, más de 10,000 contagios, lo cual es una cifra récord en Japón, que había mantenido en un nivel muy bajo los contagios. Entonces han declarado estado de emergencia a fin de que, continuaron con el estado de emergencia a fin de que no haya más contagios durante los Juegos Olímpicos, pero pues ha sido inevitable. Fíjate que lo decíamos hace una semana. Sí, cuando estaban empezando. Bueno, pues lo dijimos porque suponíamos que esto iba a pasar, Sí, sí, evidentemente, porque por más control, pues este virus es muy, muy canijo, y luego con la variante Delta, que está espantosa. Por eso nuestra recomendación en verdad es quédese en casa, lávese las manos, use el cubrebocas, protéjase, porque hay una cantidad de gente que está, bueno, ya no les hablo de los contagios, gente vacunada que está sufriendo los estragos del COVID a pesar de las vacunas, porque no sabemos bien cómo opera este virus. Más o menos estamos entendiendo, pero pues es muy reciente y muy fuerte. Fíjate que esta mañana te contaba que había un perifoneo ahí abajo de mi casa que decía justamente que no acudieras a eventos masivos, que usaras el cubrebocas, que a pesar de estar vacunado podías contagiarte o contagiar. Y lo que me pareció ya sorprendente es que yo no había escuchado un perifoneo desde el año pasado en la pandemia. Así es que, ¿cómo estará la cosa para que ya empiecen otra vez a salir las camionetas a avisar que te quedes en casa? Pero espérate, no había escuchado un perifoneo. Yo diario escucho 18 veces, ¡se vende! ¡Se compra! Perdóname, eso es perifoneo. Y diario lo escucho 20 veces al día. Y el otro día que lo critiqué me dijo una persona, es un negocio humilde. Le dije, no, ¿cuál negocio humilde? Es un negocio millonario. Claro. Hay camiones por toda la Ciudad de México con se vende, se compra, se vende. Los tamales. ¿Qué? Los tamales. El de tamales es otro negociazo. No te Porque no me acuerdas digas que es un negocio de una familia. No, es un negocio de un potentado, que es contaminación auditiva. Sí, terrible. Y no hemos entendido nosotros en México la contaminación visual, la contaminación auditiva, cómo afecta en el sistema nervioso. Y te voy a dar una nota esta nota está circulando, es una nota que ya tiene más o menos como un mes, pero está circulando muchísimo, que es sobre el índice de felicidad. Bueno, índice de felicidad cada año lo da a conocer la ONU, y nosotros, pues antes de la pandemia estábamos bastante felices con relación pues a esta lista. Ocupábamos el lugar número 23, pero ahora ocupamos el puesto número 46 con un puntaje de 5.9, lo que significa 0.5 menos que el puntaje que tuvimos entre el 2017 y 2019. Y bueno, la ONU sostiene que el crecimiento de la infelicidad en nuestro país se debe en gran parte a la crisis ocasionada por la pandemia, pues la ciudadanía experimentó un aumento en su percepción de inseguridades, tanto físicas como emocionales, por lo que subieron los casos de ansiedad, soledad
Y obviamente, bueno, esto debido a los encierros prolongados, a lo que podemos añadir la violencia intrafamiliar y el que te das cuenta que odias a tu pareja, ¿no? Que más bien la aguantabas porque te ibas a trabajar. ¿No te acuerdas ¿no? que lo hablamos Que- hace un año, esto, que la gente había, en vez de festejar que iban a estar juntos, que empezaron a tener problemas, Pues que empezaron a claro. dejar de tener sexo? ¿Te acuerdas de esa nota que Bueno, tú pero por trajiste? otro lado hubo otras que sí tuvieron mucho sexo porque hay una cantidad de bebés COVID. Pero, a ver, hay un asunto que es verdad, la confianza da asco. Y cuando llevas mucho tiempo con una pareja, pues ya como que se pierde este asunto de, diga, ya sabes, del pudor, ¿no? Pero ya cuando es 24 horas al día y todos los días y no tienes opción de salir porque tu trabajo lo haces en casa, tanto él como ella, pero encima están los mijitos a los que tienes que ayudar con las clases en Zoom. Bueno, pues todo eso ha convertido a México en un país ya no tan feliz como éramos. Ujú. Fíjate que ahora que se reanudaron las actividades, como que sí empezábamos a sentir pues un mayor, pues libertad obviamente, pero un poquito más de ánimo, que vuelves No, a y hacer como tus que habíamos vuelto actividades, a ¿no? la Sí. normalidad, a lo habitual. Pero a no estar hay una amenazados. cosa, yo no sé en otras partes de la República, pero por ejemplo, bueno, voy a hablar de la República Mexicana. En la Ciudad de México no se siente que estamos en pandemia, desafortunadamente, porque ves a la gente sin cubrebocas, ves que todos circulamos, pero bueno, es que aquí es vivir o morir. O intentar vivir, pero morir, porque la actividad económica, es que aquí el dilema es muy interesante, el dilema ético que tienen las autoridades es que continúe la actividad económica o que se salven vidas. Quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de esto, que estés obligado a vacunarte para poder, que compruebes que estás vacunado para poder entrar a lugares públicos? A ver, yo estoy a favor, no me parece, estaba la gente diciendo que era discriminatorio, no, señor. Discriminatorio, por ejemplo, fue cuando en los 90 obligaban ciertas empresas a que sus trabajadores hicieran la prueba del SIDA, en ese entonces Sí. se llamaba prueba del SIDA. Eso es absolutamente discriminatorio y era absolutamente discriminatorio. Yo creo que es nuestra obligación vacunarnos y es un asunto de empatía, porque si no te quieres vacunar por ti, perfecto, pero por los demás, si vas a estar saliendo y vas a tener contacto con gente, tienes que vacunarte. Y sí, pues es una cartilla de vacunación con la cual vas a demostrar que estás vacunado y encima además tener, pues ahora sí que la costumbre de estar haciéndote las pruebas. Fíjate qué grave, porque también lo estuvimos platicando la semana pasada y en un par de días ya en Europa, para poder entrar al transporte público, restaurantes, bares, todo lo que sea con más gente, ¿no? Espacios públicos, del gobierno o privados, tienes que demostrar que ya te Bueno, vacunaste. lo de Francia es muy interesante, Exacto. ¿no? Cómo ha reaccionado el gobierno ante esto y justamente por la población que ha decidido no vacunarse. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Texas está teniendo una gran cantidad de gente contagiada porque el gobernador dijo, aquí el uso del cubrebocas es opcional. Y ¿se acuerdan que decía el presidente de Estados Unidos que para tal fecha iban a tener el 70% de la población vacunada? Pues lo cual no se logró. Entonces, pues miren, No, así nos está han querido, pasando. ¿no? Y además ahora los contagios pues es más en la población joven, ¿no? Exactamente, pero como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Y con esta reflexión profundísima del Buki nos despedimos de esta emisión de la de 8. Jorgina, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, gracias a ustedes. Como siempre, buenas noches. Nos vemos la próxima semana aquí en ADN 40 en otra emisión de la de 8. Hasta la próxima.